En la antigüedad, mucho antes de Cristo, el mundo era gobernado por los 4 soberanos, dragones legendarios creados por Nikon, quienes eran tanto respetados como temidos, sobre todo el primer emperador dragón negro. Sin embargo, debido a su rápida expansión, los humanos fueron perdiendo cada vez más territorio, llegando al punto de poner en peligro su raza, y por eso estos decidieron crear una sociedad para acabar con ellos, el Clan Dragón, quienes poseen la sangre de estos, los cuales después de muchas batallas pudieron acabar con varios dragones, como Norton y, más importante, el emperador Nikon. No obstante, como estos podían renacer luego de varios años, decidieron mantener el clan para poder eliminarlos, algo que ha mantenido a lo largo de la historia de la humanidad, sin que nadie se dé cuenta, para esperar al descendiente que le pueda hacer frente una vez más a Nikon. Y ese podría ser nuestro protagonista, Lu Minfei, un chico de 18 años el cual vive con su tía, debido a que sus padres están tan ocupados con su trabajo que no han podido verlo por varios años. Y aunque estos le mandan el dinero necesario para que pueda vivir tranquilo, solo recibe una pequeña cantidad por parte de la tía. Pero a Lu no le importa mucho eso, ya que está planeando conseguir un trabajo para al fin irse, y así estar con la chica que siempre ha amado, Wen, de su misma preparatoria. Por otra parte, vemos a un trío de estudiantes que al parecer están buscando a Lu Minfei, debido a que el director de su academia quiere reclutarlo. Tanto es su interés que Nono, una hermosa señorita de pelo carmesí, juega con él para ver sus habilidades, aunque no sé qué tenga que ver con los estudios, pero ya que. Y busca información sobre él usando la inteligencia artificial de la academia, Norma. Volviendo con Lu, luego de enviar una solicitud a una universidad internacional, es rechazado, pero para ser admitido a una de sus academias asociadas, la Academia Castle. Con todo y beca, hasta celular le da. Diferencia del primer mundo, gente. ¡Sáquenme de Venezuela! Lo que obvio al principio no cree, pero luego de recibir una llamada para informarle que mañana tendrá una entrevista en el hotel más grande de la ciudad, entiende que es real. Y una vez llega a la sala de espera, se percata de que no solo él fue llamado, sino también algunos de sus compañeros, como Wen. Y cuando es su turno, los encargados de la entrevista, Aki y Shenk, le hacen algunas preguntas bien raras, como por ejemplo si creen en los aliens o en la magia. Así quedé yo. Pero aún así intenta responder de forma coherente. Sin embargo, al ver que cada vez las preguntas son más raras, piensa que solo le están tomando el pelo, y por eso decide retirarse para hablar con Wen, descubriendo que esta está planeando hacer una fiesta de despedida a la cual está invitado. Y cuando vuelve a casa recibe la noticia de que pasó la entrevista. Lo que hace que al día siguiente vayan otra vez al hotel, pero esta vez para hablar con un profesor de la academia, Guderian, quien le explica que la razón por la cual quieren que ingresen son sus padres, los cuales se graduaron de ella con honores, lo que deja impactado a nuestro prota, ya que luego de más de 10 años sin hablar con él, aparecen como si les importara, dejándolo confundido. Tan confundido que entra a llorar al baño de mujeres en vez del de los hombres. Nada le pasa a cualquiera. Confirmo. Y al regresar con los demás, se da cuenta que la chica de cabello carmesí, Motong Chen, es con quien estaba jugando hace 2 días. No. Luego, en la noche, mientras Lu está pensando en qué debería hacer, ya que no quiere tomar ninguna decisión sin antes confesarle sus sentimientos a Wen, aparece Nono, diciéndole que si tanto la ama, que se juegue su orgullo como hombre, revelándole sus sentimientos en frente de todo el mundo, y que si quiere incluso puede ayudarlo, pero que si es rechazado tendrá que ingresar a la academia, a lo que él acepta. Sin embargo, la opinión de Nono cambia al investigar sobre ella, y por eso al día siguiente le dice que mejor olvide y que vaya con ellos a la academia, a lo que Lu se niega rotundamente, siguiendo con su plan. Pero cuando llega el día de la fiesta y sube a la tarima para declararse, ve que solo fue invitado para ayudar a su compañero Xiao, ¡Hijo de puta! a declararle su amor a Wen. O sea que no solo fue engañado, sino también rechazado. No obstante, antes de que nuestro prota cometiera una locura o pasara alguna desgracia, aparece una chica con un hermoso vestido.
diciéndole que tiene una cita más importante que estar aquí, ir a la academia con ella. Luego, cuando van en la carretera, Lu Minfei le pregunta a Nono por qué ha sido tan amable con él, a lo que ella responde que es porque no podía soportar verlo sufrir así. Entonces nuestro prota toma la decisión de ingresar a la Academia Castle, recibiendo todos en la academia la notificación de la llegada de un nuevo estudiante y con el nivel más alto, Level S. Esto se pondrá bueno. Luego, al día siguiente, Lu llega a un aeropuerto donde será recogido por la línea de transporte CC. Pero a partir de aquí empiezan los problemas, ya que, por mucho que pregunte, nadie sabe dónde está esa línea de tren. Y cuando se pone a discutir con unos vagabundos, aparece otro estudiante de la academia, Finger Bone Prince, quien ya lleva más de 4 años en la academia sin subir de rango, pensando Lu en lo difícil que va a ser, ya que no sabe nada de la academia. En fin, Finger le explica que vendrán a recogerlos en la noche, debido a su bajo rango, además de que quiere mantener la ubicación de la academia en secreto. Entonces nuestros prota aprovechan para descansar, pero al hacerlo aparece un chico con la figura de un niño, llamándolo hermano. Pero antes de que pudiera seguir hablando con él, llega el tren, y cuando el encargado se entera que Lu es de rango S, todos pierden la cabeza, hasta el prota, ya que alguien como él no debería esperar como los demás, y por eso llaman a un tren exclusivamente para él, donde se encuentra con el profesor Guderian. Bien. Quien una vez lo recibe le explica de qué va la carrera, contándole primero que esta dura de 4 a 5 años, además de que están acreditados por el ministro de Educación. Sin embargo, su currículum es algo particular, ya que la academia se dedica principalmente a la investigación de los dragones para así poderlos matar, lo que deja pensando a Lu que todos en la academia están chiflados. Sin embargo, el niño de antes vuelve a aparecer, aclarándole que lo que dice es cierto, y al volver de la ilusión ve las pruebas por sí mismo, comprendiendo que todo esto es real, quedando tan asombrado que casi se desmaya por segunda vez. Y luego un rato llegan a la gigantesca Academia Castle, dándole la bienvenida oficialmente. Y es así como empieza esta historia llena de dragones y hermosas waifus. Mamacita. En donde nuestro prota tendrá que descubrir qué es lo que realmente quiere hacer. Y si esto les llamó la atención, les recomiendo que se pongan cómodos, porque esto es Dragón Raja resumido. Tell me what's been going on. Tell me what's been going on. Así que aprovechan para mostrarle la academia. Sin embargo, mientras están caminando se dan cuenta de algo. No hay nadie. Y de la nada un montón de estudiantes aparecen en el campus disparándose unos a otros. Pensando Lu Minfei en qué demonios está pasando. Y al cesar los disparos aparecen los dos mejores estudiantes de la academia. Chi Han-shu de la Sociedad Corazón de León y César Gattuso del Consejo Estudiantil. Comenzando una gran pelea para ver quién obtiene la victoria. Tried to stay sober, tried to stay clean. Let me when it's over. Al mismo tiempo, Nono aparece enfrente de Lu, diciéndole que se agachen, pero debido a su lentitud, terminan disparándole a Nono, lo que hace que Lu pierda la cordura y le terminen cediendo su cuerpo a su hermano para poderlos castigar a todos. Luego, una vez acaba con todos, la alarma empieza a sonar otra vez, apareciendo enfermeras que les inyectan una sustancia que hace que despierten, ya que no estaban muertos, solo dormidos, lo que Klein, otro profesor, le explica a Lu junto a Guderian, y que no eran balas reales, tan solo eran tranquilizantes muy potentes, pero como Lu no les cree del todo, Guderian se usa como su autopruebas, quedando otra vez dormido. Sí, no es muy inteligente, pero sí es buena onda, aliviándose Lu de que Nono siga viva. Luego habla por teléfono con el director de la academia, para después ir corriendo a su nueva residencia, porque digamos que por vencer a los líderes de la academia, ya le cayó mal a todos.
y una vez llegan ve que Finger será su nuevo compañero. Y como debido a todo lo que ha pasado no ha podido ver la academia, Finger decide mostrársela, explicándole varias cosas en el camino, como que en la torre de la academia hay alguien llamado el Vigilante Nocturno, quien usa su Yanlink Ley para cubrir toda la academia y así hacer que nadie pueda usarlos aquí. ¿Y qué es el Yanlink? Bueno, estos serían como los poderes de los cazadragones, los cuales se dividen en 7 tipos: control elemental, creación espacial, resonancia divina, autoforjado, obstrucción mental, origen sanguíneo y incausalidad espacial. No obstante, si hay un lugar donde se pueden usar, en la zona de entrenamiento, y al parecer nuestro prota tiene varios, solo que aún no lo sabe. Luego aparece el profesor Werian para hacerle una prueba rápida con una caja musical para ver de qué estirpe viene, porque el examen que determinará su linaje será mañana. ¿Y para qué es la caja musical? Pues para traducir la lengua dragón, que es la base principal del Yanlink. Sin embargo, al poner la música, Lu no reacciona de ninguna manera, es más, hasta le da sueño. Lo que le da a pensar a Werian que tal vez su poder sea más grande de lo que imaginan, porque aunque no muestra nada, sabe que el director nunca se equivoca. Y como nuestro prota no sabe si logrará aprobar el examen, Finger como buen compa le ofrece su ayuda, diciéndole todas las preguntas correctas, ya que después de más de 4 años ya sabe cómo funciona el sistema de evaluación, además de que cuenta con la ayuda de una IA más avanzada que Norma, Eva. Por otra parte, Guderian va con Klein para hablar sobre lo sucedido con Lu, y al revisar los antiguos escritos determinan que este podría ser uno de los pocos descendientes del dragón blanco, quien podía anular el oráculo del emperador dragón negro, y fue el único que se rebeló ante él, aunque fue derrotado y enterrado junto a sus descendientes. Porque sí, aunque cazan dragones, usan el poder de los mismos para combatirlos. Irónico, ¿cierto? Y si ese fuera el caso, lo más probable es que usen a Lu como un objeto de prueba por lo rara que es su sangre, algo que Guderian no quiere que suceda, ya que después de todo tan solo es un chico que acaba de llegar a la academia. Luego, a la mañana siguiente, comienza el tan esperado examen, el cual, gracias a Finger, Lu logra responder con tiempo de sobra, pero apenas termina, es llevado al mundo entre sus sueños, donde se vuelve a encontrar con Lu Mince, quien tiene el mismo nombre que su primo insoportable, el cual le empieza a preguntar: ¿por qué te sigues haciendo el tonto? Y una vez la ilusión acaba, ve que el examen ya acabó. Lo bueno es que logra aprobar y con muy buenas notas. Grande Finger. Y como profesor eligió a Lars en diseño de maquinaria mágica, quien también es el profesor de Nono, solo que en estos momentos no se encuentra, está en una misión especial buscando los restos de un dragón. Luego, después de unas horas, nos trasladamos a una nave muy parecida al Helicarrier de Shield, que está siendo dirigido por Lars, mientras que Shen y Aki, la pareja de antes, son enviados a investigar, encontrando las ruinas del palacio del emperador dragón de bronce y fuego, Norton. Pero para poder entrar necesitan la sangre más pura, y por eso el profesor Lars baja junto con los chicos con un bebé conocido como la llave, debido a lo pura que es su sangre de dragón. Y la madre de este niño es la misma que adoptó Nono. Volviendo al tema, una vez usan al bebé para abrir la puerta, Lars vuelve a la nave, mientras que el dúo se adentra para investigar el palacio, y al separarse, Aki termina siendo controlada por una estatua maligna. Lo bueno es que una vez Shen regresa, logran deshacerse de ella, y lo mejor es que puede encontrar la urna del emperador dragón. Así que sin nada más que hacer deciden regresar, pero antes de que le notificaran a Lars, el palacio empieza a moverse. Y al ver que están intentando atraparlos, no les queda más opción que huir. Al mismo tiempo, Lu vuelve a tener un sueño donde aparece su hermano, el cual le pregunta si recuerda las habilidades del videojuego que jugaba regularmente, para que escoja una. Entonces toma un momento para pensar y le dice que si obtuviera una, escogería sin duda Muro de la Oveja Negra, que te permite ver todo el mapa. Y al escucharlo, su hermano le concede dicha habilidad. Tampoco así de fácil. Sí. Luego, cuando despiertan, ve que la alarma está sonando, así
así que va con los demás a la sala de investigación, donde les revelan que 2 miembros de la academia, que serían Shen y Aki, se encuentran atrapados en las ruinas y que necesitan su rápida ayuda para encontrarles una salida antes de que sea demasiado tarde. Entonces Lu Minfei, al ver que todos los estudiantes están dando lo mejor de sí, decide intentarlo, pero al pasar su tarjeta no lo recibe Norma, sino Eva, y al recordar lo que le dijo su hermano, ingresa la habilidad en los comandos, haciendo que automáticamente esta desencripte la zona, encontrando una ruta de escape, quedando todos impresionados. Pero no hay tiempo para hablar, así que le envían de inmediato los datos a Lars, y este se los envía por medio de la llave a los chicos. Sin embargo, antes de que el dúo continúe, Aki se detiene al ver que les queda muy poco aire, y como lo más probable es que no lo logren, Aki decide confesarle sus sentimientos a Chen, pero antes de que la dejara terminar, este la besa. Y le dice que confíe en él, lograrán salir vivos de esta. Por otra parte, uno de los pocos amigos de Lu, Lao Tang, con quien siempre jugaba por internet, lo llama para saber cómo le va en la universidad, y al escucharlo un poco decaído debido a la situación, le dice que no se preocupe y que tenga fe que sus amigos regresarán a salvo. Ojalá. Volviendo a la nave, mientras están a la espera del dúo, ven que Aki pudo volver entregando la urna, pero antes de que pudiera decirle lo que pasa, uno de los guardianes del santuario se la lleva a las profundidades, lo que hace que Lars quiera vengarse de él, así que despliegan todo el arsenal, pero lo que este no sabe es que el guardián resultó ser más inteligente de lo que cree, llevándose también a su asistente. Entonces Lars dirige la nave hacia la represa, donde logran retenerlo, pero a costa de que él sale herido. Por otra parte, el director se contacta con la academia para felicitarlo por su gran trabajo, sobre todo Lu Minfei, lo que llama más la atención de los estudiantes de la academia, al nivel de que Shihan le pida que se una a él para que algún día tome su puesto. Sin embargo, antes de seguir con la conversación, la campana vuelve a sonar, pero esta vez para avisar que alguien acaba de fallecer. Al mismo tiempo, Lars en sus últimos momentos le da toda la información que pudieron recolectar al director, junto con unas palabras para Nono: por favor busca otro tutor. Luego, después de unos días, Lu recibe un correo de Nono invitándolo a la fiesta en la casa ámbar, ya que César quiere verlo. Y aunque nuestro prota no quiere ir, Finger lo termina convenciendo para que así también lo lleve, ya que hay un buffet y él no se lo quiere perder. Así que toma un traje prestado para luego dirigirse a la fiesta, en donde descubre que él no es el anfitrión, sino Nono, quien está cumpliendo años, o sea que la fiesta es de ella. Bueno, cuando comienzan a bailar, Finger toma la mano a Lu al no contener sus ganas de bailar. Lo malo es que como Lu no se sabe los pasos, digamos que la pasa mal. ¡Máteme! Y luego de que César diera un gran discurso, alza su voz ante Lu, diciéndole que si quiere permanecer en su bando, que se sitúe a su lado. Sin embargo, Lu le pide tiempo para pensar, entonces César le da una canción más, y cuando parecía que iba a pasar otra vez por el mismo sufrimiento, aparece Rin Zero, una chica callada que de su llegada lo ha estado observando, diciéndole que si le concede este baile, a lo que él acepta, dando un baile espectacular gracias a ella. Y una vez la música acaba, ve que Nono se está yendo, así que la siguen para felicitarla por su cumpleaños, a lo que ella le dice gracias y le piden un favor, que conduzca el auto por ella, ya que quiere dar un paseo. Y en el camino vuelve a aparecer su hermano, quien evita que muera en una curva, aunque es contradictorio, ya que si no fuera parecido no lo fuera distraído, pero detalles. Lo importante es que este les bloquea otra habilidad: encontrar la flor. Por otra parte, la academia entra en alerta roja al detectar que un grupo de intrusos entró a la academia, haciendo que todos los estudiantes capacitados salgan a capturarlos, ya que las fuerzas especiales no están y su ejército está en una misión importante.
pero como lo más probable es que no puedan capturarlo a tiempo, deciden llamar al padre Clem para que desactive Lei, haciendo que todos en la academia, incluidos los intrusos, puedan usar su Yanling. Por otra parte, los chicos terminan parando en la colina de una montaña, en donde Lu le pregunta a Nono si se enteró de la muerte de Akeem, a lo que ella le dice que sí, pero que no fueron los únicos, porque también murió Lars, su tutor, solo que la academia no lo mencionó para no alarmar a los estudiantes, pero que pese a sus muertes no sintió pena por ellos, ya que, como le dijo su hermano, Nono nunca ha amado a alguien, ni siquiera a su prometido César, y puede que él se convierta en esa primera persona. Puede ser. Volviendo a la academia, una vez pueden usar sus Yanling, capturan a varios intrusos, quedando solo 7. Sin embargo, ahora que los intrusos también pueden usar sus Yanling, se dividen para lograr su objetivo principal, la urna que trajeron a la academia, y mientras uno va por él, el resto del grupo, guiado por la capitana Mae Sakatoku, se enfrenta al consejo estudiantil, quedando solo ella y César, quien usa su Yanling como aderezo secadora para seguir el paso, mientras que Sihan se enfrenta a la enmascarada, la cual tiene su mismo Yanling destructivo, llamas soberanas. ¡Se prendió! Paralelamente, mientras el intruso número 13 se adentra más para encontrar la urna del dragón, empieza a tener alucinaciones donde aparece una persona. Esto me está dando miedo. Volviendo con la pareja, mientras están hablando a la luz de la luna, Nono le dice que tienen suerte a la hora de impresionar a los de primer año e incluso a los más veteranos. Y de un momento a otro, esta le pide que se una al consejo estudiantil. ¿Qué jugada fue esa? Pero no lo hace porque le guste o porque César se lo ordenó, sino porque quiere tener un lacayo de confianza. Ah, bueno, bro. Pero que no la malentienda, lo dice por su bien, ya que le conviene que esté en su grupo para poderlo proteger. Incluso ella intentó ayudarlo cuando tuvo problemas en la fiesta, solo que César no la dejó. Entonces nuestro prota decide aceptar, pero antes le dice que no se crea su salvadora, porque él también puede ayudarla en cualquier momento. A lo que Nono, tomándole la palabra, le dice que eso lo devuelva ahora y que le den un regalo de cumpleaños, lo que deja sin palabras al prota, ya que de dónde coño va a sacar uno. Pero al recordar lo que le dijo su hermano, usa la habilidad de enséñame la flor, lo que hace que de repente el lugar se llene de unos hermosos fuegos artificiales, viendo a Nono por primera vez realmente feliz. Sin embargo, al final termina llorando, porque no era el regalo de él quien estaba esperando, sino el de su madre. La vida es cruel, no sé. Por otra parte, mientras número 13 se sigue entrando, se encuentra con un gigantesco tiburón, el cual huye de él, ya que por alguna razón desde muy pequeño todos los animales le tienen miedo, llegando así a la zona subterránea donde encuentra la urna. Pero antes de que vertiera el disolvente en ella, vuelve a tener una visión extraña de un joven llamándolo hermano, lo que hace que entre en pánico y termine abortando la misión. Sin embargo, una vez él se va, aparece el director, tomando el disolvente para completar el trabajo, despertando no al dragón Norton, sino a su hermano, Constantine. ¡Esta madre se prendió! Lo que hace que tanto César como Mai dejen de pelear al ver que tienen problemas más graves. Al mismo tiempo, una vez los chicos van de regreso, reciben un mensaje de César diciendo que hay intrusos en la academia, así que se apresuran en llegar, pero por andar apresurados, Lu termina atropellando a número 13, quien luego de abandonar la misión estaba intentando escapar, y cuando parecía que se iba a formar una pelea, Lu descubre que número 13 es su amigo de juegos, Lautan. Entonces, como no quiere que lo atrape, pero tampoco quiere que lo tache de traidor, deja que lo tome como rehén junto a Nono. Ay, lo que uno hace por los amigos. Bueno, antes de que pudieran escapar, un calor intenso empieza a rodear el auto, y cuando ven por el retrovisor se dan cuenta que es
Constantine, el dragón de fuego y bronce, lo que hace que todos los estudiantes dejen de combatir para que dirijan su fuego hacia él. Por otra parte, Mae llama a su socia para que le explique lo que está pasando, y al ver que la urna no contenía a Norton sino a Constantine, deduce que alguien tuvo que haberlo despertado. Así que pone manos a la obra para buscar una solución, mientras que los chicos junto con Finger, quien apareció, se esconden en la piscina de la academia para evitar ser calcinados, ya que al parecer está detrás de Lu Minfei. Y una vez la socia Mai termina de investigar, le dice que use munición falsa para hacerlo retroceder, ya que este controla ese metal y por eso las balas reales no tendrán efecto sobre él. Entonces, al ver que funciona, los profesores ordenan cambiar la munición, atacándolo con todo lo que tienen. Por otra parte, una vez los chicos se sumergen en el agua, Lu vuelve a tener otra ilusión. Sin embargo, en esta no encuentra a su hermano, sino a Constantine. Pero antes de que este le hiciera algo, aparece su hermano, llevándolo al mundo real, en donde aparece el director, quien lo lleva a la cima de la torre de la academia para darle un rifle con una bala especial, hecha de la piedra filosofal, para que se le dispare en el tercer ojo a Constantine. ¿Y por qué él? Pues porque será el único que pueda moverse cuando active su Yanling, tiempo nulo, debido a su sangre. Pero aparte de todo esto, ¿a dónde se fueron sus amigos? Bueno, pues apenas escucharon los pasos de Constantine, abandonaron a Lu. Sí, la excepción. Una traición, hermano. Volviendo con el director, una vez activa su Yanling, el tiempo se detiene, menos para Lu. Y cuando parecía que iba a fallar por los nervios, su hermano aparece para tranquilizarlo, disparándole justo en el tercer ojo, lo que hace que deje de poder controlar el metal, oportunidad que aprovechan para cambiar la munición y acabar con él. Sin embargo, antes de morir, este se para enfrente de Laotan, su hermano, para decirle que huya y que jamás vuelva a este mundo, escapando de la academia muy confundido, lo que hace que sus recuerdos se mezclen y que al final recuerde quién es en verdad: Norton, el emperador dragón. Luego, una vez las cosas se calman en la academia, vemos al director hablando con el padre del profesor Klein, quien le revela que fue él quien despertó a Constantine, pero con un propósito. Y es aquí donde nos revela que su objetivo no es aprender a cómo sellar a los dragones, sino a cómo matarlo para que no vuelvan a renacer y así poder acabar al fin con esta larga guerra. Una estrategia que hasta los momentos ha funcionado, ya que una vez eliminaron al hermano de Norton, ahora este tiene sus ojos puestos en ellos. Luego, al día siguiente, el director tiene una pequeña reunión con Caesar para darle una misión especial: eliminar el Palacio de Bronce. Y Caesar ya sabe quién será uno de los miembros que participará en esta misión: Lu. No, ya valió verga. Y no lo digo yo, él también opina igual, pero como no se puede negar, acepta. Además de que en la operación también estará Nonu y Rim. Entonces, para no ser un estorbo para los demás, usa los siguientes 2 meses para entrenar todo lo que pueda. Sin embargo, una vez llega el día, nuestro prota se ve indeciso, más que todo porque tiene miedo de morir, y por eso le da su tarjeta de rango S a Finger para que compre lo que quiera si no llega a regresar. O esa sería la idea, si no se empezara a gastar todo su dinero de una vez. Sí, sin duda es su amigo. Por otra parte, vemos a Norton yendo a su palacio para preparar su venganza contra la academia. Y luego de algunas horas, por fin llega el día de la operación, donde Lu formará equipo con Nono, mientras que Rin estará con Caesar, quienes detonarán la bomba, aliviándose Lu de que no sea él quien pondrá la bomba para destruir el palacio. O eso pensaba. ¿Otra vez? Ya que cuando Rin dice que está en sus días, ya las mujeres sabrán a qué me refiero, llegan a la conclusión de que no puede bucear y por eso le ceden el trabajo al equipo B, o sea, al del prota. Derechos de género, gente. Peor los míos, peor soy negro.
Bueno, una vez alistados se adentran en las profundidades del mar, pasando la puerta del vigilante para entrar al palacio. Sin embargo, una vez ahí se dan cuenta que de algún modo el aire de la cueva se volvió a reactivar, lo que pone a todos en alerta, ya que lo más probable es que Norton haya vuelto. Lo que deja más preocupado a nuestro prota, pero como sabe que eso no lo llevará a nada, se centra en llegar a los aposentos de Norton para poner la bomba y así evitar que recupere su poder por completo. No obstante, una vez llegan al lugar, ven que sus aposentos están abajo de ellos, así que Nono, como buena jefa, toma un poco de la sangre de Lu para abrir la puerta, entrando al fin a la zona asignada. Lo malo es que ahora perdieron todo tipo de comunicación con el exterior. Entonces, sin poder comunicarse, deciden averiguar todo lo que puedan usando la habilidad de Nono, Profiling, una habilidad que recrea cualquier conversación o situación pasada, logrando saber todo lo que necesitan. Y sí, así fue como supo todo sobre Lu desde el principio, ya que a diferencia de los demás, ella no cuenta con un Yanling. En fin, el tema que logró descubrir, pues que Norton está muy cerca de ellos, y por eso deciden poner la bomba para marcharse lo antes posible. Sin embargo, en medio de su escape terminan perdiéndose al empezar a moverse nuevamente el palacio, y lo peor es que también se le cortaron los cables. Entonces, sin muchas opciones, Lu vuelve a usar el muro de la oveja negra, lo que hace que de algún modo se conecte con su amigo Finger y este le pasa información a través de Clem gracias a su Yanling, serpiente absorbente, mostrando las asombrosas habilidades que posee como hacker, con las cuales logra guiarlos hasta la salida. Al mismo tiempo, en la nave, Caesar toma el mando temporalmente, debido a que como Clem está pasando la información no puede acatar sus deberes como capitán, pero antes de que diera su primera orden, la nave es atacada por uno de los sirvientes de Norton, acabando con casi todos los torpedos especiales, menos uno, para luego poderse fusionar con su sirviente, ya que al no dejarlo eclosionar como debería, no toma remedio que absorber su cuerpo, dejando al emperador aún más furioso. Paralelamente, desde los acantilados vuelve a aparecer Mai, a quien le fue dada la misión de cuidar de Lu y rematar a Norton con la misma bala que usaron contra Constantine. Además de que así también podrá ver a su querido Caesar. Por otra parte, mientras los chicos están de camino a la salida, encuentran el cadáver de Shen, junto con un artefacto extraño que traía, viendo que la razón por la que Aki pudo llegar a la superficie fue porque le cedió su tanque de oxígeno. Ese es un verdadero hombre. Y una vez se despiden de él, siguen con su camino, llegando hasta la puerta final, pero para abrirla necesitan la sangre de Lu, y como no hay nada que pueda usar para cortarse, se quita el casco para morderse el dedo, haciendo que sus pulmones sufran un gran daño debido a la presión. Pero cuando parecía que era su fin, Nono toma a Lu escapando del lugar para luego suministrar el aire mediante la válvula. Lo malo es que ahora les queda la mitad de oxígeno, y como si sigue así sus pulmones podrían explotar en cualquier momento, Nono le cede el traje mientras ella usa la válvula, ya que puede aguantar mejor la respiración que él. Volviendo a la nave, al ver el peligro con el que se enfrentan, deciden pedir ayuda, llegando Shihan para colaborar. Entonces Caesar manda a Ring a la sala de torpedo para que esté atenta a la orden de disparo, mientras él atrae a Norton lo más cerca que puede, ya que solo le resta un tiro. Pero antes de que se acercara lo suficiente, este siente el peligro. Pero antes de acollar a Shihan, usa su Yanling contra él, creando una mega explosión al combinarse en dos elementos de fuego. Situación que Caesar aprovechan para disparar el torpedo, logrando darle justo a Norton. Pero a cambio de quedar con los tímpanos heridos debido a la explosión y que Ring quedara con quemaduras graves. Por otra parte, luego de un largo rato buceando, los chicos logran encontrar la campana de rescate que dejaron los chicos, alegrándose Lu de que todo esto haya terminado, o eso pensaba, ya que antes de que Nono entrara a la campana con él, esta es atravesada por Norton enfrente de Lu, lo que deja a nuestro prota roto, tanto mental como físicamente, al ver a la única persona que se ha preocupado de verdad por él, muerta enfrente de sus ojos.
Pero antes de que pierda la compostura por completo, su hermano vuelve a aparecer, diciéndole que vino a ayudarlo, pero que antes le gustaría saber la verdadera razón por la cual aceptó ir a la Academia Castle. A lo que Lu le dice que una de las razones es para que sus padres se sientan orgullosos, pero que la principal fue Nono, su rayo de luz que la sacó de su miserable vida, y por eso está dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperarla. Entonces su hermano le hace una pregunta extraña, si aún no se quiere vengar del mundo, pero al no entender a qué se refiere, le vuelve a decir que lo único que le importa en estos momentos es salvar a Nono. Entonces su hermano, quien le revela ser algo así como El diablo. le dice que lo ayudará, pero con ciertas condiciones. Y es que solo podrá invocarlo hasta 4 veces. Y cuando ese momento llegue y vea que todos sus deseos se cumplieron o que ya no desea vivir más, su alma le pertenecerá sin excepción, ya que desde hace tiempo que la quiere para él. En fin, una vez acepta, desbloquean varios Yanling de uso temporal, como comadreja cegadora, para que luchen contra Norton. Pero en esta batalla tampoco está solo, porque su hermano también estará con él, porque después de todo, no puede dejar que lastimen a su querido hermano. Entonces, una vez curan a Nono y dan la señal para que la suban, sacan las armas alquímicas que contenía el artefacto que trajeron, empezando la pelea contra Norton junto a su querido hermano. Is the game over? Y aunque en la pelea están igual gracias a las 7 armas capitales que creó Norton, con el tiempo Lu empieza a tener desventaja, incluso habiendo sellado el Yanling de Norton, debido a que por mucho que luchen, a diferencia de él, Norton no se cansa, y por eso se enfoca en atacar el cuerpo principal antes de que su cansancio lo supere. Pero cuando está a punto de acabar con él, duda al ver que Norton es su amigo, Laota, algo que casi le cuesta la vida si no fuera porque su hermano interviene, clavando la daga en su corazón, despidiéndose así de su amigo. ¡Hermoso! Por otra parte, en la nave, Caesar se alegran de que Nono haya regresado, y mientras ellos están celebrando, Rin va por su querido Lu, quien ya no se puede ni mover. Me arde el culo. Al mismo tiempo, Mai observa desde los acantilados que Norton sigue vivo. No es que este se pilla Terminator o qué, por querer. Bueno, siguiendo las órdenes, esta lo rematan con la misma bala que usaron contra Constantine, acabando por fin con él. Luego, después de un tiempo, nuestros protas se reúnen con el director de la academia, quien lo felicita por haber eliminado a uno de los 4 soberanos sin ayuda. Sin embargo, tendrá que mantenerlo en secreto, al menos por un tiempo. Y luego de que le explicara la razón por la cual aún sigue manteniendo oculta la existencia de los dragones, el director le da una carta de su madre, la cual dice que se ha enterado del gran trabajo que estaba haciendo en la academia y que lamenta ser tan mala madre, pero le promete que si tiene tiempo irá a verlo en algún momento, para poderle explicar por qué han tomado la decisión de estar lejos de él por tanto tiempo. Luego, cuando regresa a los dormitorios, recibe una visita inesperada. Caesar, el cual vino a pedir azúcar. Y no es que quedó pobre, creo, sino que debido al intercambio de habitaciones, ahora son vecinos de Caesar, Siham y Nono, quien aparece para darle un chocolate a Lu por el día de San Valentín, aunque sea pequeño. Bueno, la intención es lo que cuenta, o eso lo dijo ella. Y una vez le dice a Nono que a partir de ahora él también hará lo posible en protegerla, le llega un paquete de su querido hermano. ¡Otro teléfono! No es que hasta el diablo ya se tiene más plata que el de acá. No, qué desgracia, güey. Bueno, Lu Minfei decide ignorar el teléfono por ahora, para centrarse en vivir la vida con sus amigos. Al mismo tiempo, el director recibe el primer examen que hizo Lu, descubriendo que este tiene contacto con una de las entidades más poderosas, Lu Minfei. Y antes de irme, le mando un saludo a esta personita de acá y a los miembros del canal. En serio, chicos, muchísimas gracias por todo su apoyo, los quiero un montón. Y bueno, familia, si quieren que traiga más donguas como Dragon Raja o Lo siento mamá, denle like, que se vean para saber que quieren más de este contenido. Y ahora sí, sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Sayonara!